No es la primera vez que Shaquille O'Neal sale en defensa de Steph Curry e incluye su nombre en la discusión del mejor jugador de todos los tiempos, el GOAT, la cabra, como se dice ahora en español. La pregunta ¿es merecedor de estar en esa discusión o no? O quizás sencillamente debería estar en otra lista, que es el jugador que más cambió la liga a través de las distintas épocas. Esa discusión es muy interesante y tu opinión pesa. Lo discutimos con Martín Zeitune y también con el coach Carlos Morales en la NBA al Día en Ritmo. Se habla mucho siempre de la cabra, el greatest of all time, G-O-A-T, GOAT, que es cabra. ¿Quién es el mejor? Es un debate interminable. Carlos Morales siempre ha dicho que es muy difícil comparar épocas, que uno tiene que esencialmente evaluar eso como cada jugador que despuntó en su época y cuánto le sacó a sus pares para entender y dimensionar un poquito y empezar a colocar a la gente en el orden. Bueno, recientemente uno que fue sin duda de los jugadores más dominantes que ha visto la liga, él y quizás Will Chamberlain, pero ahí se queda la discusión entre esos dos. Shaquille O'Neal habló en el plató de TNT y la verdad que lo hizo siempre, como él siempre lo hace, ¿no? Dándose un poquito él de puesto, bueno, la hermandad de los hombres grandes. Dice, tenemos que incluir a un chiquilín en la discusión de la cabra, de quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Escuchemos a Shaquille O'Neal. Como el líder supremo de la hermandad de los gigantes, de la gente grande, exijo que ustedes, los aficionados, empiecen a poner a Steph Curry en esta conversación de los más grandes de todos los tiempos. Simplemente para empezar a meterlo en la charla. Empiecen a poner a Steph en esta conversación. Lo exijo. Soy el líder supremo y mi voz cuenta. Escuchen, jugué contra Mike por Jordan, jugué contra Kobe, jugué contra y con LeBron, y todos son grandes. Pero en algún momento tenemos que meter a Steph Curry en esta categoría. No estoy diciendo que lo sea, pero al menos empecemos la conversación. Me encanta todo el ruido en internet sobre el programa y todo eso, pero nunca vi algo así antes y nadie lo ha visto jamás. Y miren cuántos anillos tiene, 1, 2, 3, 4, contra LeBron, así que exijo que la gente empiece a meter a mi muchacho en esta conversación. Tu reacción, Carlos. Bueno, primero lo que dice, ¿no? Él tiene un alto concepto de sí mismo como el líder de la hermandad de los gigantes, pero lo cierto es que cuando habla de Steph Curry, yo considero a Steph Curry, y sé que no soy el único, creo que es casi unánime, que se considera a Steph Curry como el mejor tirador de todos los tiempos, el mejor lanzador a distancia de todos los tiempos. De ahí a meterlo en la discusión del mejor jugador de todos los tiempos, para mí le queda un poquito grande, y me explico. Cuando yo pienso en un jugador, para tenerlo en ese renglón, tenerlo en ese nivel, hay que hablar de que afecta el juego en ambos costados de la cancha. Y si bien es cierto que en los últimos años Steph Curry ha mejorado muchísimo defensivamente para no costarle a su equipo, yo todavía recuerdo playoffs donde el rival buscaba el intercambio de marca para que quedara Curry marcándolo a él, para poderle sacar ventaja de esa manera. Y yo creo que todavía no lo veo como ese jugador que domina ambos costados de la cancha, como hizo, por ejemplo, un Bill Russell, un Michael Jordan, como ha hecho en su carrera LeBron James, como hizo Tim Duncan en su momento. Ese tipo de jugador que domina ambos costados de la cancha, no lo he visto a él hacerlo. Sí lo he visto ofensivamente ser un monstruo. Uno puede hablar no solamente de que es el mejor tirador de todos los tiempos, sino que ha diversificado su juego ofensivo para también hacer daño cuando penetra, pero yo llegaría hasta ahí. Yo no lo pondría en la discusión del mejor de todos los tiempos. Y Tincho, ¿qué opinas? Bueno, mi primera impresión cuando leí o escuché lo que dijo Jack es ¿por qué están recuperando una declaración que ya hizo Shaquille O'Neal? Porque ya lo había dicho Shaquille O'Neal, no es la primera vez que hace exactamente el mismo comentario, no habló de la hermandad de los gigantes y todo el adorno que le pone, pero ya lo había dicho en NBA on TNT, creo que hace un año o hace un poquito más incluso, así que es algo que cree hace bastante Shaquille O'Neal. Eso por un lado. Respecto de Steph Curry, creo que está dentro de los mejores jugadores de la historia, seguro. Me parece que también hay que hacer la excepción de que, como decía Carlos, es muy difícil comparar épocas. Y encima, a medida que pasa el tiempo, tenemos la suerte de que cada vez vemos más y más jugadores increíbles. Jugadores que se quieren meter en esa conversación, que logran muchísimas selecciones de All-Star, logran campeonatos, que logran MVPs,
Digo, el caso de Steph Curry, pero también en un par de años vamos a tener que hablar del caso de Nikola Jokic también. Entonces, creo que es cada vez más complicado, o sea, elegir unos 10 mejores de la historia, por decir algo. Uno empezaría a elegir y se quedan afuera jugadores, probablemente, o sea, se queden jugadores que hayan ganado múltiples campeonatos, múltiples premios a jugador defensivo del año y otros premios que hace 10, 20 o 30 años, ante no falta de talento, pero digo, el talento se va acumulando, hubiese sido más fácil meternos en la conversación. Para resumir un poco, creo que Steph Curry, en mi caso, es un jugador al que yo siempre voy a recordar con mucha nostalgia. Digo, es un jugador que apareció durante mi adolescencia, así de joven soy. Entonces, le tengo un cariño, por más que nunca simpaticé por Golden State, bastante importante porque marcó una época y cambió el juego de alguna manera. Fue el líder de la revolución de 3 puntos que se vio en los últimos años en la NBA. Me parece que eso también debería contar de alguna manera en la discusión por el mejor de todos los tiempos. No creo que lo sea el mejor de todos los tiempos. Sí creo que, no sé si al punto de Shaq, pero que sí tiene que estar considerado como uno de los grandes en este deporte. Carlos, si te hago una pregunta distinta a la del mejor de todos los tiempos, ¿cuáles fueron los jugadores de la historia de la NBA que cambiaron la NBA? Esa lista es mucho más escasa. Bueno, obviamente, George Michael, cuando comenzó la era del hombre grande. Will Chamberlain, cuando comenzó el jugador totalmente dominante en ambos costados de la cancha. Bill Russell, cuando se convirtió básicamente en una rutina ganar campeonatos. Michael Jordan, sin lugar a dudas, con cómo se desplegaba su juego, siendo el mejor jugador ofensivo de la liga y posiblemente por un tiempo también el mejor jugador defensivo. Yo creo que como hombre grande también habría que hablar de Hakeem Olajuwon, cuando cambió la versatilidad que pudiera tener un hombre grande. Obviamente un espécimen físico como LeBron James, haciendo cosas de un jugador mucho más liviano que él. Esos son jugadores que me vienen a la mente inmediatamente como que trascendieron porque cambiaron el juego. Y si hablamos de cambiar el juego, hay que hablar de Steph Curry también. ¿Por qué? Porque le añadió el tiro de 3 puntos como un arma de ser una novedad, de intentarse 3, 4, 5 veces por partido, a intentarse 40 a 50 veces por partido, como se está intentando hoy día. Yo creo que eso viene también de la influencia que ha tenido Steph Curry. Yo voy a mencionar un jugador acá que no cambió el juego y que la comparación, francamente, poquito no es obvia, pero tengan paciencia conmigo como siempre la tienen, porque sí, hay un paralelo entre este jugador y Steph Curry en el sentido de que aman el balón y hay un culto al toque y desplazamiento del balón y se han convertido en artistas en ese sentido. En el caso de Curry, tiro. En el caso de este señor, tiro y pase. Y es Pete Maravich. Yo me pongo a pensar un poquito. Maravich terminó su carrera en los 80s con Boston ya con las rodillas deshechas. Lamentablemente, nunca verdaderamente cumplió esa enorme promesa. Lo vimos muy fulgurantemente, pero no por mucho tiempo en la NBA. Pero aquí viene lo interesante. Cuando vi este tema, dije, imagínate que Steph Curry jugara en la era pre-triple. Imagínate que jugara para Red Auerbach. Imagínate que el chico, por gusto, porque quería rebasar los límites, empezara a tirar tiros de triple o del logo. ¿Qué le hubiera dicho Red Auerbach? ¿Qué le hubiera dicho Red Auerbach a un jugadorcito que estaba driblando con 2 balones, tirando el tiro desde el pasillo, tirando el tiro de espalda al aro de la media cancha? Ese tiro que él lanza, esa bandeja exagerada, pues es un arco altísimo para luego perforar el aro. Todo ese tipo de cosas que él hace para desarrollar esa sensación del balón en la mano y poder calibrar su cuerpo con memoria muscular para poder hacer todo tipo de tiro en una época en que no era necesario. Que de hecho tirar de allá afuera era ridículamente tonto e inútil desde el punto de vista del juego de la época. Y te das cuenta por qué este chico es un engendro de su época. O sea, lo hubiera matado a Red Auerbach. Lo hubiera sacado de su equipo. Sí. Me pregunto, ¿qué piensas, Carlos?
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, él es un producto de la era, ¿no? Y de que existe esta línea de los 3 puntos también y que sea tan beneficiosa para algunos tomar más tiros desde esa área que desde dos. Pero antes se veía el juego de una forma distinta. Decía, si todos los canastos valen igual, valen 2 puntos, ¿no? Toma el tiro más cercano que puedas y que sea la defensiva la que te obligue a tomar tiros más alejados. Cuando hablábamos de jugadores que cambiaron también el juego, se me quedó uno muy importante, que es Magic Johnson, ¿no? La primera vez que veíamos a un jugador de 2,3 m, 2,5 m, manejando la pelota y jugando de base. Así que ese también sería un influyente en los cambios. Pero sí, volviendo a la pregunta que me haces, en el pasado se hubiese visto, es más, no hubiese tenido carrera en la NBA. Posiblemente no hubiese tenido carrera un jugador que fuera especialista en lanzarla de bien lejos. Había jugadores de esa calaña y los veían como showmen, como jugadores. Me acuerdo de World Free, Lloyd Free. Oh, qué lejos la lanza, pero qué tenía de bueno que él la lanzara de tan lejos. Nadie le daba nada, ¿no? O sea, la línea de 3 puntos es la que le da valor a que un jugador pueda lanzar desde una distancia muy alejada del aro. O sea, una simplificación burda. Si Curry llega a jugar en la era pre-triple, capaz de que terminaba con los trotamundos de Harlem. O sea, ese es el tipo de lugar donde sus destrezas tan extraordinarias hubiesen sido valoradas y hubiesen sido verdaderamente apoyadas por el entorno, no en un juego de NBA. Para que tengan una idea de cómo las épocas pesan en la definición del jugador más valioso, el mejor de todos los tiempos, la famosa cabra. Pero eso sí, creo que queda claro que su sitial en la lista de los jugadores más influyentes en la historia de la NBA quizás sea más fuerte que su candidatura al mejor de todos los tiempos. Y eso es quizás el legado de Steph Curry. De hecho, creo que lo es. Y de eso no existe mucha duda. Así que veremos qué pasa. ¿Y tu opinión cuál es? ¿Cuál es el jugador mejor de todos los tiempos? Ya sabemos que hay dos campamentos muy fuertes que se van a expresar importantemente, pero puede que hayan otros. Exprésense, dejen siempre su comentario al calce en cualquier plataforma de Ritmo. ¿Y qué piensas de quiénes son los jugadores que han sido los más influyentes, los que han cambiado la NBA a través de su historia? También quiero tu opinión al respecto. ¿Y tú? ¿Estás en Ritmo?